Mi nombre es Gina Alejandra Naranjo. El tema que nos reúne hoy es para explicar lo relacionado con los algoritmos de ordenamiento de datos, tanto internos como externos, y los métodos de búsqueda que existen. Empezamos rápidamente definiendo el tipo burbuja, que básicamente es comparar un dato con cada uno de los del arreglo, y si ese dato es menor lo deja en su posición, pero si encuentra otro menor que él en alguna de las posiciones del arreglo, simplemente las intercambia, pero en ese momento se almacena en una variable temporal, el menor pasa a esa posición y ese que estaba en la variable temporal pasa a la posición donde estaba el menor, y así sucesivamente, haciendo pues los ciclos correspondientes para que los pueda recorrer y ordenar. Después de eso, tenemos lo relacionado con vimos el método burbuja, con el método Radix, que básicamente el ordenamiento se basa en, digamos que dividir el número entero en todas sus fracciones, por decirlo de alguna manera, unidades, decenas y centenas. Primero los almacena por las unidades más pequeñas, que son las unidades, luego por las decenas, las centenas, los millares, y dependiendo pues del tamaño del número como tal. Aquí también pues tenemos una regla auxiliar que básicamente nos permitirá almacenar el movimiento de los números de la regla inicial según pues se vaya haciendo el recorrido. El método Quick, que aquí digamos que tiene una característica especial, y es que utiliza un pivote, que ese pivote puede ser generalmente el número inicial. Aquí tenemos ese pivote, y lo que hace es que ese número que se selecciona como pivote hace que en el resto del arreglo almacene al lado derecho los números mayores y al lado izquierdo los menores. Si vemos este listado, escogimos el 5, entonces almacenará al lado izquierdo 2, 1 y 3, y al lado derecho 8, 9 y 7. Y así, después de que tiene los datos seleccionados, vuelve y escoge el número, un pivote inicial, y vuelve y almacena al lado derecho y al lado izquierdo pues los números mayores y menores hasta que logre organizarlos. Después de eso tenemos el método por inserción. Aquí básicamente es cuando el usuario inserta los datos, y a medida que los va insertando, este arreglo permite que se vayan ordenando. Si yo coloco el 6, ese va a ser mi dato inicial, el más pequeño, pero si luego introduzco el 5 lo va a colocar a su izquierda, pero si coloco un 20 a su derecha, y si coloco un 3, dos veces a la izquierda, porque va a ser el primer dato menor, y así sucesivamente, y estos son por inserción de datos del usuario. Luego tenemos el método shell, que básicamente define saltos. Entonces, ¿qué hace? Coge la dimensión del vector y lo divide en dos. Entonces, si hay 8 datos, lo divide entre 2, entonces ese punto medio o central es el 4, y a partir de esas dos mitades empieza a hacer, digamos, el ordenamiento de la información. Cada uno de esos saltos, aquí de pronto lo podemos ver mejor en esta gráfica, método shell, en donde yo tengo este listado y coge el número de saltos. Entonces acá tenemos 7 datos, la mitad pues en número entero serán 3, quiere decir que 6, y lo comparo con 3 saltos, 1, 2 y 3. Al 6 lo comparo con el 2 y digo, ¿el 6 es menor que 2? No, señora, entonces ahí hay un intercambio. El 2 pasa a donde es la posición del 6 y el 6 a la posición del 2. Luego me voy al 1 y vuelvo y cojo 3 saltos, 1, 2 y 3, y comparo, ¿el 1 es menor que el 3? Sí, señor, ahí lo dejo. Luego cojo el 5 y hago 3 saltos, 1, 2 y 3, y digo, ¿el 5 es menor que el 4? No, es mayor, entonces hago el intercambio, y así sucesivamente hasta el número de ciclos que haga que se complete la serie completamente ordenada. Después tenemos los algoritmos de ordenamiento externo, que básicamente está el de intercalación, en donde se utilizan 3 vectores, el arreglo 1 y 2, que son los 2 vectores iniciales, y en el C, que es donde se van a almacenar los datos completamente ordenados. Digamos que este dibujo me pareció un poco gráfico y sencillo de entender. Acá tengo el vector A y el vector B, y lo que hace es comparar posición por posición. Entonces empiezo con la primera de la 503 es más pequeño que 87. No, no, señora, 87 es más pequeño, entonces lo pongo primero, luego pongo el segundo, luego comparo ese mismo, no lo puedo quitar, esa posición sigue siendo válida como mayor. Te digo, 503 es más pequeño que 512, sí, sí, señora, listo, entonces esta posición se anula, y seguimos con la siguiente. 573 es más pequeño de 512, no, 512 es más pequeño, por eso va ahí. 573 es más pequeño que 677, sí, entonces lo almaceno acá, esta ya se va. 581 es más pequeño que 677, sí, por eso lo almaceno acá. 625 es más pequeño que 677, sí, lo mismo hago con 670, sí, hasta que termine pues
toda la secuencia. Como vemos que son vectores de tamaños pequeños, cuando ya agotamos las posiciones de los vectores del vector más pequeño, simplemente lo que hacemos es llenar con los datos que sobran, pero en orden ascendente, el vector total el vector que se construye al final, que es el vector C o el vector 3. Listo. Después de eso tenemos uno que se llama mezcla directa, que básicamente lo que hace es dividir el vector en dos y colocar los elementos de la izquierda y los elementos de la derecha, que es esto. Luego, después de eso, otra subdivisión en la derecha y en la izquierda, así hasta que lleguemos de a dos elementos en cada uno de las subseries. Y esos dos elementos los organiza y después de que están organizados vuelve a unirlos. Es como un árbol que primero desprende sus hojas y después las organiza y luego vuelve a colocar un solo vector. Luego tenemos la mezcla natural, digamos que es una mejora de la anterior. Aquí básicamente se manejan son tuplas. Entonces lo que busca el algoritmo es buscar tuplas que estén organizadas. En este caso tenemos 22, 23, 30 están organizadas, 2, 5 y 10 no, 8, 9 y 13 sí, 2, 5 y 10 como no están organizadas pasan al arreglo 2. Este se vale de dos arreglos auxiliares para ir almacenando la información. Después de eso las fusiona y hacer luego una nueva comparación entre los dos vectores para poder hacer una fusión final ordenada. Luego tenemos bueno, es importante aclarar acá que todas esos ordenamientos se fundamentan en la recursividad, que es como una de las características principales de estos últimos algoritmos. Aquí ya tenemos son los métodos de búsqueda, uno que es secuencial, donde básicamente yo cojo un dato y comparo posición por posición. Si estoy de buena, si el dato que estoy comparando es el primer dato de mi vector, pues rápidamente me va a decir que ahí está. Pero puede ser que sea el último y si hay 1.000.000 de datos, pues tendría que recorrer 1.000.000 de veces hasta que encuentre el dato que yo estoy buscando. Y la otra se llama búsqueda binaria, que aquí también tenemos básicamente que se divide el arreglo en la mitad y desde ese número en la mitad defino si el dato es menor, es más pequeño, entonces solo busco en la mitad izquierda, pero si es mayor, lo busco en la mitad derecha. Entonces ya sé que ahí cojo esa mitad y vuelvo y la divido entre dos y hago el mismo análisis. Si es mayor o menor, me voy para la derecha o para la izquierda hasta que encuentre el número. No creo que el tiempo nos alcance para pues mostrarlos todos, pero sí vamos a mostrar algunos acá, pues ya corriendo. Entonces podemos empezar con el método burbuja, que es pues, uno de los más fáciles. Yo tenía aquí ya definido esto acá. Ay, nos salieron como muchos, pero listo. Acá nos muestra el arreglo original, cómo queda cuántos ciclos hizo y cómo queda organizado con el método burbuja y cuántos recorridos hizo. Acá tenemos, bueno, podemos aprovechar, tenemos el método, el arreglo 2, la muestra en original y cómo queda organizado con el método natural. Acá podemos ver el método Radix rápidamente. Y el método Quick. Entonces acá tenemos que el arreglo 2 original cómo es y cómo queda organizado por el método Radix. Vemos que hay números negativos y los coloca de primeras. El arreglo 3, acá observamos los pivotes y cómo va organizando los datos. Listo. Entonces básicamente es como para mostrarles lo relacionado con los métodos de ordenamiento. Y aquí voy a mostrarles cómo funciona el método de búsqueda, que sí me interesa que pues podamos observarlo funcionando. Ay, Dios. Ay, aquí
aquí algo me pasó.